El relato de los discípulos en el camino de Emaús, que puede encontrarse en Lucas 24, es un texto muy potente con el que podemos identificarnos. Es una narración que traslada o que vuelca en estos mismos personajes que tenemos aquí nuestra vivencia o nuestra experiencia en el Señor. Si no es de una forma, es de otra forma. Estos versículos forman un pasaje que para la predicación o la aplicación en nuestras vidas es inagotable, como suele pasar con tantísimos textos bíblicos en los que Dios nos habla. Por eso se dice que siempre, ¿no?, que es como si fuese una fuente de agua que no se agota, ¿no?, que no se acaba. En el mismo pasaje aparece un par de discípulos de Jesús en el mismo día de la resurrección, habiendo ya pasado el sábado, y que por tanto, pues ellos pueden ya recorrer distancias más largas y se habían puesto en marcha para volver a su hogar y quitarse de en medio, pues también de ese contexto en el que posiblemente, pues, bueno, había ese miedo a las autoridades judías, no se sabe si les iban a perseguir o no, qué iba a pasar con ellos, entonces se quitan de en medio. Eran personas que habían conocido a Jesús, habían sido sus discípulos y eran conocedores de las Escrituras. Incluso dice el texto que ellos estaban informados de que las mujeres habían anunciado que Jesús había resucitado. No se puede decir que les faltase información. Con esos conocimientos, y especialmente con la noticia de la resurrección, podían haber mantenido la fe. Esa posibilidad estaba. Pero no. Estos dos discípulos, estos dos personajes, están en una posición semejante a la de mucha gente hoy en día. Gente que saben de Jesús, conocen y están familiarizadas con su mensaje, saben bastante de la Biblia e incluso están al corriente de que la fe cristiana confiesa que Jesús ha resucitado, pero bueno, la cosa es que dudan o no creen, ya no se lo plantean siquiera, o sí lo creen, pero están en ese término entre desilusión, decepción, sensación de fracaso o desaliento de pensar que la fe cristiana ya no tiene nada que decir. Ya no les arde el corazón, le falta el encuentro genuino con Cristo. La verdad es que esto del encuentro genuino con Dios, con Cristo, estas son palabras tan viciadas y a veces tan manipuladas y exprimidas que parece que cuesta trabajo recuperar la dimensión auténtica que enuncian. Se ha machacado tanto con esto, ¿no?, que parecen palabras vacías. Y es una pena, porque ahí está todo. Bueno, volviendo al relato. Sobre el anuncio de la resurrección, los discípulos que van de camino a Emaús, con la noticia esta de las mujeres, pues pensarían algo así, ¿no? Como, pobrecilla, ¿no? ¿Qué afectadas están estas mujeres que por la muerte de Jesús que dicen que ha resucitado? Y no solo estos dos discípulos no hacen caso al anuncio de la resurrección, sino que la semana pasada vimos que tampoco los apóstoles hicieron caso de la noticia que le había dado María Magdalena, hasta que luego ya tienen un encuentro con Jesús. Es muy interesante cómo el relato de la resurrección se presenta con mucha alegría y luego se topa con esa realidad de que no es una noticia bien recibida, que no es acogida. Igual que hoy en día, tan difícil es creer en la resurrección hoy en día como lo fue en aquella época. No es que la gente de aquel tiempo fuera muy ilusa y pudiera dar crédito a esto. ¿No se rieron de Pablo en el Areópago de Atenas? Bueno, pues estos dos discípulos son personas que caminan habiendo perdido la ilusión y la esperanza. Como si estuvieran desilusionados por haber seguido un espejismo en el desierto. Y no nos vamos a engañar. Hay realmente expresividades religiosas que recrean un decepcionante simulacro de la frescura genuina del espíritu. Pero este no es el caso. Porque estos dos discípulos del relato son discípulos que han tenido un vínculo anterior con Jesús auténtico. Caminan de vuelta a sus casas sin ninguna meta, sin ningún otro objetivo que retomar la vida normal, la vida anterior al discipulado.
para ellos ya ha desaparecido Jesús de sus vidas. Ya no tiene sentido seguir reunidos con el resto de discípulos y piensan que lo mejor es disolver el grupo. Ya no tiene sentido estar allí con ellos y regresan a su pueblo. Además, ese miedo a las autoridades judías pues está también presente. Sin embargo, aunque creen que el ministerio de Jesús ha fracasado porque ha muerto, y a pesar de que ellos en su decepción vuelven a lo que era su vida antes de este seguimiento a Jesús, no pueden evitar seguir pensando y seguir hablando de lo que ha pasado. Veis que siguen hablando entre ellos de Jesús y de lo que ha sucedido. Y la cosa es que, hablando de Jesús, así se cumple, aunque de una manera inconsciente, y quizá eso es lo asombroso, se cumple aquello de donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque el resucitado se les hace presente allí mismo, aunque no lo reconocen. Y no lo reconocen porque para ellos Él ya no está, para ellos Él ya no vive. Yo soy de los que piensan que el Señor continuamente, de una forma u otra, siempre sale al paso de la gente, al encuentro. Siempre aparece en los caminos de cada uno, aunque no siempre se les reconoce. Y esta es mi opinión, que no la sostengo en este pasaje en concreto, sino desde una panorámica bíblica más general, más amplia. Y bueno, podéis estar en desacuerdo si queréis. Pero de lo que sí que quiere dejarnos claro el evangelista, y por eso nos ha dejado esta historia, es que cuando se recuerda a Jesús y nos preguntamos por el significado de su mensaje, de su persona, pues ahí está Él. Es que lo ha prometido, ¿no? Me explico. Aunque el texto es de las apariciones de la resurrección, esas apariciones que como tal ya no se repiten, sí que tiene la intencionalidad de hacernos ver esta realidad, también en nuestras vidas, ¿no? En nuestra forma de ser iglesia incluso. Si nos paramos a pensar en esta aparición de Jesús, es algo sutil. Los discípulos van caminando y sencillamente, otro caminante más se les une a esa caminata y a esa conversación. No se trata de un prodigio asombroso de luces de colores ni de estruendo. Es algo sencillo, como que Jesús viene a ser compañero de camino. A lo mejor defraudado o defraudada, ya no esperas nada más de Jesús. Y no te das cuenta de que está ahí, irreconocible quizás todavía, pero está ahí, en el camino contigo. Aquí se plantea una situación en la que hay que ser sensibles para identificar, recibir, acoger al Señor en los gestos sencillos. No hay que andar buscando grandes milagros y demostraciones portentosas. Quienes buscan la ostentación del poder de Dios, que podría ser tirarse del pináculo del templo, convertir piedras en pan, o la ostentación de poder político, milagroso, social, religioso, de majestuosidad en parámetros humanos, desde el deseo humano de lo que es en nuestra mente, lo que es el poder y la gloria. Quien busca eso se ha enterado bien poco de lo que va todo esto y de la forma sencilla en la que germina el reino, que no va así. No va así. Tenemos un texto protagonizado por los discípulos que caminan hacia sus casas, tristes y desolados, con una fe que se ha apagado, porque ya no esperan de nada de Jesús, que ha muerto. No han estado receptivos ante la resurrección que las mujeres le han anunciado. Pero como si nada, desde lo más común, desde lo más insignificante, como otro viajero más en el camino, Jesús les alcanza y su presencia se une a la de ellos. Este texto siempre es una oportunidad para, entre comillas, ¿no?, los que son hoy en día caminantes de Emaús también. Es una oportunidad para tanta gente decepcionada sin esperar nada de la fe cristiana, creyendo que no es más que una religiosidad vacía, porque seguramente la han experimentado así, que no digo que no, como un proyecto muy bonito, pero que no trae vida, ¿no?, que defrauda. Pero
Por este motivo vemos que la realidad de la fe apunta a algo vivo, tan vivo como que se trata de la compañía de aquel que ha vencido a la muerte. Jesús se puso a caminar con ellos, aunque de una forma en la que los discípulos no le reconocían. Además se interesa en saber el tema de lo que ellos estaban hablando, que como hemos dicho se trataba de él. Ellos le cuentan que esperaban que Jesús hubiese sido el gran libertador de Israel, el Mesías prometido, pero que ha muerto. Aunque unas mujeres discípulas dicen que ha resucitado. Entonces, Jesús les explica el plan de Dios revelado en las Escrituras para que comprendiesen que todo esto era necesario que pasase para dar cumplimiento. Cuando llegaron a la aldea, Jesús hizo como que iba a pasar de largo. Pero ellos le pidieron que se quedasen allí con ellos para pasar la noche. Hay un momento decisivo en nuestro camino vital en el que hay que decir a Jesús: quédate conmigo, quédate con nosotros, entra a mi vida, entra a nuestra vida. Estos discípulos, cansados del viaje, se sientan a compartir la mesa con aquel hombre que no saben que es Jesús. El Señor se quedó con ellos, se sentó a la mesa como uno más, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Este momento es muy interesante. Son los discípulos quienes han invitado a aquel viajero a la mesa, pero esta realidad cambia. Y ya no es la mesa de los discípulos. Ahora, en el compartir el pan, el evangelista quiere que nos demos cuenta de que esta situación se transforma. Y ya no es la mesa de los discípulos, sino la mesa del Señor. El texto ha quedado para nosotros como un guiño o una referencia a la cena del Señor. Fue en ese momento cuando le reconocieron. Cuando tomó el pan y lo partió, vieron que era Jesús, el verdadero pan de vida, el que nos sostiene y nos fortalece en nuestro caminar. Nosotros, los lectores del relato, cuando llegamos aquí, reconocemos las palabras, ¿no? Nos vienen a la mente las palabras: esto es mi cuerpo, que por vosotros ha sido entregado. Cuando en nuestras comunidades de iguales, de discípulos y discípulas, partimos el pan, no estamos ahí alrededor de la mesa, esa mesa que es abierta y disponible, que es la mesa del Señor, reconocemos su presencia entre nosotros. La dimensión comunitaria de la mesa común, en la participación con Cristo, es muy importante. Toda esa dimensión de que somos el cuerpo de Cristo. La mesa no es la mesa y ya. La mesa es anuncio de que Jesús, el que sale a nuestro camino, quiere tomar parte con todos nosotros. Y por tanto la mesa es un modelo de vida integrador para quienes buscan a Dios y también para los que ya no esperan nada de Jesús. Jesús partió el pan, lo bendijo, le reconocieron, pero desapareció. Y es que disfrutar de ese momento íntimo con Cristo es una delicia. Pero luego nos toca volver a la misión, al quehacer del día a día, donde no siempre se hace tan palpable su presencia. Donde su presencia quizá esté luego más velada. Y es la realidad que nos pasa, ¿no? Esto es como en el monte de la Transfiguración. No nos podemos quedar allí siempre en el monte de la Transfiguración, en ese momento plácido y maravilloso donde nos sentimos como privilegiados de estar con Dios. Como ese instante que parece que podemos tocar con los dedos la eternidad. Dios también nos va a acompañar en las dificultades del día a día, aunque no nos parezca tan evidente como esos otros momentos que Dios nos regala, donde su presencia nos parece tan viva y tan palpable. Cuando Jesús desapareció, los discípulos tuvieron que volver a la realidad, ¿no? Ya a lo normal. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos explicaba las Escrituras? Anda que esto no nos pasa a nosotros, ¿no? Esas son las mismas palabras de nuestra experiencia personal con Jesús. Todos hemos experimentado alguna vez eso, ¿no? De que nos arde el corazón, esa llama viva en nuestro interior cuando estamos ante el mensaje de vida y vida de Jesús y vemos que
que hay algo en nosotros que se transforma. Quizás sea significativo que allí, sentados a la mesa, estos discípulos no estaban celebrando una liturgia. Aquello no era un culto, eran 3 amigos o 2 amigos y una persona que se había incorporado a ese grupo, compartiendo juntos. Y en ese compartir se les reveló que aquel prójimo era Jesús. Sin una relación con Jesús, sin vivirle, sin reconocerle, sin experimentar la dimensión del encuentro con el resucitado, ¿tendría algún sentido tratar de mantener esa realidad institucional como iglesia, sin una vivencia transformadora que nos hace volcarnos en la expansión del nuevo reino? ¿Qué sentido tendría lo demás, no? Si en nuestra vida ha desaparecido Jesús, si nuestra fe en Él está muerta, quizá tengamos que abrirnos a la sensibilidad del Espíritu para que nos ayude a reconocer a Jesús que ha venido a nuestro encuentro, que está en nuestro mismo camino, aunque a lo mejor no le reconocemos, y que podemos invitarle a la mesa a sentarse con nosotros. Aunque al final sea Él quien nos invita a la participación, que luego le da la vuelta a la tortilla. Jesús se hace presente cuando se revive su mensaje, cuando se conversa de su ministerio, de su vida donada, de su vida entregada. Cuando se les recuerda, ahí está Él. Pero ojo, no hablamos del recuerdo de un difunto, ¿no? No lo digo como cuando hablamos de Martin Luther King y decimos que si reavivamos su recuerdo, pues entonces Martin Luther King vive entre nosotros, ¿no? Por supuesto que el mensaje de Luther King y su legado está presente, prosigue, continúa, se le recuerda y todavía tiene mucho que decir. Pero de lo que estamos hablando es que Jesús verdaderamente vive y se manifiesta. E incluso su presencia se experimenta. Si nuestros ojos están velados, necesitamos que nos abra los ojos para verle con nosotros. Aquellos hombres que habían huido a Emaús, luego, al reconocer a Jesús, volvieron corriendo a Jerusalén. Buscaron a los 11 apóstoles y le anunciaron que verdaderamente había resucitado y que le reconocieron al partir el pan. Nosotros también les reconocemos cuando en la comunidad pues partimos el pan, pero también le reconocemos cuando compartimos el pan con el hambriento, cuando lo compartimos con otros caminantes. Espero de corazón que si la identidad y la presencia del Señor está siendo para nosotros inadvertida, que el Espíritu nos abra los ojos para reconocerle. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos compartía las Escrituras? Amén.